En el vasto escenario del mundo antiguo, donde imperios se alzaban y caían, también existían oficios tan repulsivos, peligrosos o humillantes que pocos se atrevían a mencionarlos. Hoy te invito a recorrer conmigo la otra cara de la historia, los peores trabajos que seres humanos llegaron a realizar, cómo se pagaban y porque algunos eran considerados verdaderos castigos. Quédate, porque lo que descubrirás quizá te haga apreciar más tu empleo actual. Comencemos por los limpiadores de letrinas en la antigua Roma. Estos trabajadores, muchas veces esclavos o personas de muy bajos recursos, se encargaban de retirar desechos humanos de los baños públicos y pozos sépticos. A pesar de ser un oficio vital para la salud pública, rara vez recibían una paga digna. Los esclavos no cobraban, los libres podían ganar apenas lo suficiente para sobrevivir. Lo más peligroso no era el olor, sino los gases tóxicos que podían acumularse bajo tierra y provocar desmayos o... En Egipto, otro oficio temido era el de los recolectores de cadáveres. Durante epidemias o inundaciones, tenían que recuperar cuerpos en descomposición y transportarlos lejos de las zonas habitadas. Era un trabajo considerado impuro y solo lo hacían los más desesperados o aquellos obligados por la autoridad. Su paga era irregular, muchas veces en alimentos o ropa, pues pocos querían asociarse directamente con ellos. Pero uno de los trabajos más despreciados de la antigüedad se encontraba en Grecia, los limpiadores de curtientes. Estos trabajadores manipulaban pieles animales usando orina y otros compuestos para ablandarlas. El hedor era insoportable, y quienes lo ejercían eran marginados socialmente, viviendo en barrios alejados. Para colmo, las enfermedades de la piel eran comunes y nadie quería acercarse demasiado a ellos. Sin embargo, su labor era indispensable para producir calzado, escudos y ropa resistente. La paradoja era clara, un oficio esencial, pero cargado de desprecio. Así era su mundo. En Mesopotamia existía un oficio tan duro como ingrato, los recogedores de excretas animales para la fabricación de ladrillos y combustibles. De madrugada caminaban por las calles reuniendo estiércol fresco, que luego se mezclaba con barro para elaborar bloques de construcción. Este material era esencial, pero el trabajo recaía casi siempre en esclavos o en personas que no podían pagar deudas. Su remuneración, cuando existía, era mínima, unas pocas raciones de cebada o aceite. Nadie quería hacer este trabajo, y por eso era usado con frecuencia como castigo menor para quienes infringían normas locales. En China, durante la dinastía Han, surgió otro oficio temible, el rascador de túneles estrechos. Cuando se construían tumbas o canales subterráneos, había que enviar a los trabajadores más pequeños, a veces incluso adolescentes, a cavar pasillos donde un adulto no cabía. Avanzaban casi arrastrándose, con herramientas primitivas y poca ventilación. El peligro de derrumbes era constante. Algunos artesanos cobraban un poco más por el riesgo, pero la mayoría eran trabajadores rurales reclutados sin posibilidad de negarse. Para muchas familias pobres, este tipo de labor era la única forma de sobrevivir. También en la India antigua existían los recolectores de basura orgánica, encargados de retirar restos animales, comida podrida y todo aquello que nadie quería tocar. Formaban parte de grupos sociales considerados impuros y su trabajo era visto como una condena heredada. La paga era mísera, pero incluía el derecho a quedarse con ciertos desechos que podían revender o reutilizar, lo cual mantenía viva una economía marginal pero crucial para la vida urbana. Y antes de continuar, si te está gustando este recorrido por los oficios más terribles de la antigüedad, te invito a pasar por mi canal, donde encontrarás más historias cotidianas del pasado. No olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar este tipo de contenido. En el mundo antiguo, la suciedad, el riesgo y el desprecio social definían quién hacía qué trabajo, y estos ejemplos son solo el comienzo de una larga lista que muestra cómo la necesidad moldeó el destino de miles. En Egipto, había un oficio que muchos consideraban casi maldito, los momificadores. Aunque hoy nos fascina el proceso de momificación, quienes lo realizaban enfrentaban riesgos terribles y trabajos extremadamente desagradables. Manipular cadáveres,
Extraer órganos y embalsamar cuerpos con resinas y sales durante horas era rutina. Los más privilegiados podían recibir una paga en alimentos o bienes, pero la mayoría eran aprendices o sirvientes de templos, obligados a aprender bajo la estricta supervisión de sacerdotes. La exposición constante a fluidos humanos y químicos provocaba enfermedades frecuentes y, en ocasiones, la muerte prematura. Socialmente, eran respetados por su habilidad, pero pocos querían tenerlos cerca. En Roma, los parabolani eran trabajadores sanitarios asignados a la limpieza de hospitales y el traslado de enfermos contagiados. Su tarea era vital, pero el riesgo de infección era enorme. A diferencia de los médicos, recibían una compensación mínima, algo de comida y alojamiento. Eran vistos con mezcla de temor y desprecio, porque el contacto con la enfermedad les confería un aura de impureza. Sin embargo, sus acciones salvaban vidas y permitían que la ciudad continuara funcionando. Otro trabajo aterrador en el mundo antiguo era el de los desolladores de animales en Babilonia. Estos hombres tenían que procesar animales para obtener pieles, carne y grasa, pero las condiciones eran horribles: calor extremo, herramientas rudimentarias y la constante exposición a sangre y desechos. La paga era irregular, muchas veces comida o productos de segunda mano. La sociedad los consideraba esenciales, pero nadie los invitaba a su hogar ni los respetaba socialmente. En la antigua Grecia también existían los marineros de rescate en puertos. Durante tormentas o naufragios, eran enviados a recuperar cuerpos y pertenencias de barcos hundidos. El trabajo era agotador y arriesgado, y muchas veces resultaba mortal. Su compensación económica era limitada, y a menudo solo recibían el reconocimiento si lograban rescatar objetos valiosos. El resto del tiempo, vivían marginados, pues se les asociaba con la muerte y la tragedia ajena. En Japón feudal, existía un oficio que pocos podrían imaginar: los recolectores de cadáveres de animales en las calles. Conocidos como kemonogari, su tarea era retirar perros, caballos o ganado muerto para evitar epidemias. Trabajaban a diario en condiciones insalubres, expuestos al hedor y a enfermedades. La paga era escasa y consistía principalmente en arroz o sake, y socialmente eran considerados personas de baja casta, casi invisibles para el resto de la población. Aún así, su labor era imprescindible para mantener la higiene urbana y prevenir brotes de peste. En la antigua Roma, los saltimbanqui de cadáveres tenían un trabajo aún más macabro: limpiar los teatros y anfiteatros después de espectáculos sangrientos. Gladiadores, animales y ejecuciones públicas dejaban rastros de sangre y restos que había que retirar de inmediato. Su pago era ínfimo, y muchos de ellos eran esclavos o condenados a trabajos forzados. El riesgo no era solo físico. La exposición constante a la violencia y a la muerte generaba una carga psicológica que muchos no podían soportar. En la Edad Media europea, aunque ya más cercana al mundo moderno, existían los verdugos, cuya función era ejecutar sentencias de muerte y torturas. Considerados necesarios para la justicia, su vida estaba marcada por la soledad social. Nadie quería relacionarse con ellos, pero al mismo tiempo, su oficio les daba cierto poder económico y protección de la autoridad. A menudo recibían pagos en tierras, alimentos o dinero, y en algunas ciudades incluso tenían un estatus legal especial que los protegía de represalias por su trabajo. Ser verdugo era, al mismo tiempo, un privilegio y una maldición. En Babilonia, los deshuesadores de pescado tenían un empleo que parecía sencillo pero era agotador. Trabajaban largas horas bajo el sol, abriendo y limpiando pescado para que las ciudades pudieran alimentarse. La paga era mínima, pero a veces podían quedarse con parte del producto, lo que servía como sustento adicional. Este trabajo era considerado sucio y desagradable, relegado a quienes no tenían otra opción, y en algunos casos, a esclavos o extranjeros. En la antigua China, durante la dinastía Qin, existían los transportadores de cadáveres de ejecutados. Su tarea era recoger los cuerpos de quienes habían sido ejecutados por delitos graves y llevarlos fuera de la ciudad para su entierro. Este trabajo era considerado una condena por sí mismo,
pues la gente creía que el contacto con la muerte podía traer mala suerte o castigos divinos. La paga era mínima, generalmente en arroz y ropa, y casi siempre lo realizaban personas obligadas por la autoridad o criminales condenados a trabajos forzados. Aún así, sin ellos, las ciudades se habrían llenado de cuerpos y brotes de enfermedades. En Roma, los quincunsarii tenían un rol menos macabro pero igual de despreciado. Eran responsables de limpiar los mercados de los restos de animales y productos podridos. Trabajaban bajo un calor insoportable y con herramientas rudimentarias, soportando olores insoportables. Su compensación era limitada, a veces en vino o pan, y socialmente eran marginados. A pesar de esto, eran esenciales para que la ciudad funcionara y se evitara la propagación de enfermedades. En Egipto, otro trabajo temido era el de los recolectores de cera de abejas en tumbas. Para obtener cera destinada a rituales y velas, estos trabajadores debían adentrarse en tumbas abandonadas, enfrentando insectos, roedores y la constante posibilidad de derrumbes. La paga podía incluir aceite, pan o pequeñas cantidades de oro, pero el riesgo era constante. Este oficio combinaba peligro físico con un fuerte componente social. Muchos lo consideraban un castigo divino, y pocos querían acercarse a quienes lo practicaban. En Mesopotamia, los recogedores de barro del río tenían un empleo que parecía rutinario pero era extremadamente extenuante. Su tarea era extraer limo y arcilla del río para la construcción de ladrillos y casas. Se trabajaba bajo el sol abrasador, cargando pesadas cargas y enfrentando enfermedades transmitidas por el agua. La paga era mínima, generalmente comida o alojamiento, y casi siempre lo hacían esclavos o campesinos pobres. Era un trabajo físico y agotador, pero indispensable para sostener la infraestructura de las ciudades. En la antigua India, existían los quemadores de cadáveres encargados de preparar las piras funerarias. Aunque su trabajo era sagrado dentro de ciertos rituales, implicaba largas horas cerca del fuego y la exposición a humos tóxicos. La paga no siempre era económica, muchas veces consistía en alimentos, prendas o la aceptación de la comunidad, aunque socialmente eran vistos con cierto recelo. Su labor combinaba respeto ritual con un riesgo físico constante, lo que lo hacía a la vez temido y necesario. En Roma, otro empleo que pocos envidiaban era el de los lavadores de cloacas. Aunque su labor era esencial para la higiene urbana, la rutina diaria implicaba remover excremento acumulado en los sistemas de alcantarillado, soportando gases nauseabundos y riesgo de derrumbes. La paga era baja y muchas veces se realizaba por obligación o como castigo para criminales. Sin embargo, quienes lo ejercían eran vitales para prevenir epidemias en una ciudad densamente poblada. En Egipto, los desinfectores de templos tenían que limpiar restos humanos y animales tras rituales y sacrificios. Usaban compuestos químicos fuertes y trabajaban largas jornadas en condiciones extremas. La compensación era irregular, generalmente alimentos y ropa, y la sociedad los consideraba impuros, manteniéndolos al margen de la vida cotidiana. Aún así, su trabajo preservaba la santidad de los templos y permitía que la religión siguiera siendo central en la vida de la ciudad. En China, durante la dinastía Han, los cargadores de cadáveres de epidemias enfrentaban situaciones extremas. Su tarea consistía en transportar víctimas de plagas lejos de los centros urbanos para evitar contagios. Muchos morían por el contacto directo con cuerpos enfermos, y su paga era mínima, a veces solo arroz y agua. Socialmente eran temidos y despreciados, pero sin ellos las epidemias habrían sido aún más devastadoras. Estos oficios muestran una constante en la historia: trabajos esenciales, mal pagados y socialmente marginados, donde la supervivencia y la necesidad económica superaban cualquier miedo o repulsión personal. En la antigua Roma, existían los recolectores de cadáveres de animales en las calles. Cada vez que un animal moría en la vía pública, estos trabajadores tenían que retirarlo antes de que provocara enfermedades o malos olores. Era un trabajo repulsivo, físicamente exigente y mal pagado. Generalmente lo realizaban esclavos o personas pobres, y la sociedad los veía como sucios e impuros. Sin embargo, su labor era fundamental para la salud de la ciudad,
y sin ellos, los brotes de peste serían inevitables. En Grecia, un oficio temido eran los curadores de carne de sacrificio. Después de ceremonias religiosas, los restos animales debían ser limpiados, separados y a veces consumidos por los más pobres. Trabajar entre sangre y vísceras no solo era desagradable, sino que también generaba riesgos de infección. La paga era mínima, un poco de comida o acceso a partes de los animales procesados. Socialmente, se los consideraba personas de baja estima, pero sin su labor los rituales religiosos no podrían cumplirse correctamente. En Egipto, los excavadores de fosas comunes tenían un trabajo que pocos soportaban. Durante epidemias o hambrunas, era necesario enterrar cuerpos rápidamente para evitar enfermedades. Estos trabajadores estaban expuestos a olores insoportables y a la vista constante de la muerte. La paga era escasa y muchos eran obligados por la autoridad, esclavos o criminales. Aunque socialmente despreciados, su labor salvaba vidas al prevenir la propagación de infecciones. En Mesopotamia, los desolladores de ganado eran esenciales para la producción de pieles y carne, pero su trabajo estaba cargado de peligros. Cortar, limpiar y preparar animales en condiciones rudimentarias era agotador y sucio. Su remuneración era mínima y consistía en parte del producto procesado. Eran indispensables, pero evitados socialmente, ya que la constante exposición a sangre y restos animales los volvía impuros a ojos de la sociedad. Estos oficios, a lo largo y ancho del mundo antiguo, muestran un patrón: trabajos desagradables, peligrosos y mal pagados, realizados por quienes no tenían otra opción. Sin ellos, la civilización habría colapsado muchas veces ante la suciedad, la enfermedad y el desorden. Y así llegamos al final de este recorrido por los trabajos más duros, sucios y despreciados del mundo antiguo. Desde limpiadores de letrinas hasta transportadores de cadáveres, estos oficios nos recuerdan que muchas veces la historia no solo se escribe con grandes conquistas, sino también con las vidas de quienes realizaban los trabajos que nadie quería hacer. Si te ha gustado este vídeo, en mi canal encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre la vida cotidiana de otras épocas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora quiero preguntarte, si pudieras elegir, ¿cuál de estos trabajos históricos crees que sería más difícil de soportar hoy en día? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu opinión. Y para seguir explorando historias impactantes del pasado, aquí te dejo un vídeo que no te puedes perder.